Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el domingo de Pascua. Feliz Pascua de Resurrección del Señor para todos. El sepulcro está vacío. Jesús murió y resucitó. Con su resurrección el Señor nos libera del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso también nosotros resucitaremos. Así lo proclamamos cada domingo cuando en la Santa Misa rezamos el credo. Creemos en la resurrección de la carne. Algunos estudios estadísticos recientes indican que en Europa, en promedio, solo 4 de cada 10 personas creen en la resurrección de los muertos. Esto mismo puede pasarnos también a nosotros. San Pablo es muy claro. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe está vacía. Por eso este domingo nos encontramos frente a uno de los pilares de nuestra fe cristiana. La gran pregunta es, ¿creemos realmente que Jesucristo murió y resucitó? La respuesta no es tan sencilla como pensamos. Por eso la Iglesia nos regala 50 días para contemplar este misterio. 50 días para meditar acerca de la resurrección de Cristo y para dejar que esa resurrección transforme nuestra vida. La fe no es algo fijo ni inmóvil, es dinámica, está en movimiento. Por eso la Iglesia cada año nos propone tiempos litúrgicos fuertes que nos ayudan a crecer en la fe. 40 días del tiempo litúrgico de Adviento y Navidad, 40 días del tiempo litúrgico de Cuaresma y ahora 50 días del tiempo litúrgico de Pascua que hoy comenzamos. Creer es un camino y leyendo el Evangelio de hoy podríamos decir también que creer es una carrera. El evangelista Juan nos lo muestra claramente al narrarnos cómo se desarrolló la mañana de la resurrección. El Evangelio nos presenta 3 personajes que corren: María Magdalena, San Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Todo sucede el primer día de la semana hebrea, el domingo. María Magdalena llega al sepulcro y ve que la piedra ha sido removida. Al no encontrar el cuerpo de Jesús, piensa que se lo han llevado y entonces corre a buscar a Pedro, que estaba con el discípulo a quien Jesús amaba, y les comunica lo que ha visto. Los dos salen corriendo hacia el sepulcro. Pedro, que es mayor, va un poco más despacio. El discípulo amado llega primero, pero espera para que sea Pedro quien entre primero al sepulcro. El evangelista Juan utiliza 3 verbos griegos distintos para describir cómo ellos dos ven lo que ha ocurrido. Estos verbos expresan el camino de la fe. El primer verbo, blepo, mirar, observar. El Evangelio nos dice que el discípulo amado llega al sepulcro y observa desde afuera. Ve que las vendas están allí, pero el cuerpo no, y no entra. Espera a que llegue San Pedro. Cuando Pedro llega, entra y, segundo verbo, theoreo, contempla. No solo mira, sino que reflexiona, medita sobre lo que está viendo. Finalmente, dice el Evangelio, entra el discípulo amado y, tercer verbo, eidon, ve y cree. Es una mirada llena de fe que reconoce que Jesús ha resucitado. Así es el camino de nuestra fe. Primero observamos, luego meditamos, contemplamos y finalmente creemos. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Los tres personajes de los cuales nos habla hoy el Evangelio son muy importantes y tienen algunos rasgos en común que vale la pena destacar. El primer personaje mencionado es María Magdalena, que es una discípula fundamental de Jesús. Es una figura central del Nuevo Testamento. Es la mujer que fue perdonada, sanada y transformada por el amor de Jesús. María Magdalena es la única mujer que viene mencionada por los 4 evangelios como la primera que estaba al lado de la cruz. María Magdalena es siempre la primera que viene indicada siempre que los evangelios hablan de las mujeres que seguían a Jesús. María Magdalena no huyó cuando comenzó la pasión del Señor, como en cambio lo hicieron todos los apóstoles, o casi todos. María Magdalena permaneció fiel, con valentía, al lado de Jesús. Jesús la escogió a ella para que fuera la primera persona enviada a anunciar la resurrección. Primero a los apóstoles. Apóstol en griego significa enviado, mensajero. Por eso la tradición de la Iglesia ha llamado María Magdalena la apóstola de los apóstoles, porque fue enviada a anunciar a quienes luego anunciarían el Evangelio, la buena noticia de la resurrección de Cristo, al mundo entero. Podemos decir que María Magdalena es la segunda mujer más importante en el Evangelio, después de la Virgen María. El segundo personaje mencionado es Pedro, que es el apóstol más importante. Jesús le cambió el nombre de Simón Pedro y le confió la misión de ser de Simón a Pedro y le confió la misión de ser la piedra sobre la cual edificaría su iglesia. En los evangelios siempre aparece nombrado en primer lugar entre los discípulos. Y después de Jesucristo, Pedro es el personaje más mencionado en el Nuevo Testamento. Pero hay un aspecto que tanto María Magdalena como Pedro comparten, que es muy importante y que tiene un significado muy profundo que vale la pena resaltar y comprender bien. Ambos, Pedro y María Magdalena, fueron grandes pecadores y ambos fueron profundamente perdonados por Jesús. María Magdalena es la mujer de la que se dice en el Evangelio el Señor sacó 7 demonios. Recordemos que el número 7 en la Biblia significa plenitud, es decir, María Magdalena tenía la plenitud del mal y Jesús la liberó. Pedro, por su parte, después de la pesca milagrosa, algunos instantes antes de ser llamado por Jesús a ser pescador de hombres, cae de rodillas y él mismo le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En una ocasión Jesús le dirá: aléjate de mí, Satanás, porque el diablo estaba usando a Pedro para tentar a Jesús, para que no aceptara el camino de la pasión. Luego, durante la pasión del Señor, Pedro negó a Jesús 3 veces. En los evangelios, Judas Iscariote no aparece como el mayor pecador, que otros discípulos también fallaron gravemente, entre ellos Pedro, que negó a Jesús 3 veces.
La diferencia es que Pedro lloró, volvió a Jesús y se dejó perdonar. Mientras que Judas, aunque reconoció su culpa, no creyó que el perdón fuera posible para él. Su tragedia no fue tanto que hubiese traicionado al maestro, el pecado cometido, sino el hecho de no confiar en la misericordia de Jesús. No dio el paso de regresar a él. Este aspecto es muy importante. San Pedro y María Magdalena comparten el hecho de que ambos experimentaron profundamente el perdón, el amor misericordioso del Señor. Y por eso amaron mucho. Fueron pecadores perdonados y transformados por el amor de Jesús. Al contemplar la resurrección de Cristo, recordemos que no es solo un acontecimiento del pasado. La resurrección también está llamada a suceder en nosotros, aquí y ahora. Es una manera nueva de vivir el presente. Resucitar significa elegir la vida. Cuando una persona sufre, normalmente es porque está viviendo algo que no eligió, algo que no deseaba, que no buscó. A veces es consecuencia de las propias acciones, pero no fue hecho aposta, digámoslo así. Generalmente no es que la persona busque sufrir, simplemente le toca sufrir. En cambio, la felicidad no llega sola. Ser feliz es una elección. La alegría, el gozo, la vida plena nacen de una decisión interior. Por eso hay que recordar siempre, es más fácil sufrir que ser feliz, porque la felicidad exige voluntad, exige optar por ella cada día. En este sentido, la fe en la resurrección de Cristo es una elección, una opción por la vida. Es descubrir que el Señor resucitado no solo venció la muerte, sino que hoy me regala vida, sentido, esperanza en mi presente, en mi hoy. El Señor resucitado me abre a una felicidad posible, aquí y ahora. Ustedes me dirán, pero queda todavía un tercer personaje, el discípulo a quien Jesús amaba. A lo largo de la historia se ha pensado que este discípulo, que viene nombrado así solo en el Evangelio según San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, representaba el mismo Juan, el mismo autor del Evangelio, que no quería poner su nombre, sino escribía así, el discípulo a quien Jesús amaba. Sin embargo, algunos estudiosos sostienen que el llamado discípulo amado de Jesús podría no ser solo una persona histórica concreta, Juan el Evangelista, sino una figura simbólica. En la Biblia, en ocasiones no vienen mencionados los nombres de los personajes para querer significar que ese personaje es el lector. Desde esta perspectiva, ese tercer personaje que aparece en el relato de la resurrección que hemos leído hoy, eres tú, soy yo, somos nosotros, llamados a reconocernos como discípulos amados del Señor. Somos nosotros quienes corremos hacia el sepulcro. Somos nosotros quienes estamos llamados a creer, a amar, a ser testigos de la resurrección. El misterio de la resurrección se produce gracias al amor y a la fe. Jesús no se escandaliza del hecho de que nosotros somos pecadores, como no se escandalizó del pecado de María Magdalena o del pecado de San Pedro. Nosotros también compartimos con ellos el hecho de ser pecadores, pero tenemos que compartir con ellos el hecho de ser personas amadas, tocadas por la misericordia de Dios, de Jesús, que nos ha perdonado. Jesús nos pide solo reconocer el pecado e ir hacia Él. Esa es la clave para acoger su misericordia. Él nos ha ya perdonado. Cuando nos reconocemos pecadores, perdonados, nuestro corazón se abre al amor. Y ese amor nos conduce a la fe,
a una fe viva. En un cuadro de Eugene Bernard que se llama Pedro y Juan que corren en la mañana de la resurrección, que se encuentra en el Museo de Orsay en París, vemos a Pedro y al discípulo amado correr al amanecer. Pedro, ya cansado por los años, Juan, joven y abierto a la luz. Corren hacia la tumba vacía, corren hacia la luz, hacia la claridad de la resurrección. Los invito a buscar por internet ese cuadro. Eugene Bernard, Pedro y Juan que corren en la mañana de la resurrección. Búsquenlo y véanlo en esa perspectiva. Somos nosotros hoy quienes tomamos la decisión de correr junto a Pedro, con el corazón agitado, con las manos en el pecho, atraídos por la luz de Cristo vivo, para llegar no con los pies, sino con la fe, y convertirnos en testigos de su resurrección. Aunque hoy la lectura que leímos tiene un poco antes, hay que destacar un aspecto que es interesante. Unos versículos más adelante, el Evangelio nos relata que María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro y que Jesús se le apareció y que ella no lo reconoció hasta que él la llamó por su nombre. María. Es la voz del amor la que abre su corazón a la alegría. La clave para creer y vivir en nuestra vida el misterio de la resurrección de Cristo es el amor. Hoy el Señor resucitado nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y llena nuestro corazón de una vida nueva. Jesucristo resucitó porque el amor no muere. Todo lo que vivimos y hacemos por amor permanece para siempre. Feliz domingo de Pascua de Resurrección.